Viera. ¿Para ustedes fue fácil hacer las clases remotas? Difícil. La verdad, yo tenía mi celular que ya no era pues un celular del último modelo, ¿no? Entonces como que se podría decir, cuando ya empezaban a ingresar todos los estudiantes, se caía y ya. Entonces teníamos que ver la forma de cambiar el móvil y todo eso. Otra pregunta. Disculpe, profesora, ¿la plana docente sufrió, digamos, algún deceso por el COVID? Una profesora que trabajó de contrato perdió a su papá y perdió a su mamá después de un mes. Pero era una profesora que estaba trabajando en esos tiempos de la pandemia en el colegio. Luego, cuando nos enteramos por qué el profesor de ciencia y tecnología que enseñaba primero no ingresaba a dar su clase, a veces uno piensa mal, ¿no? Decíamos, ¿qué ha pasado con el profesor? Resulta que él se enfermó y su hermano murió. Mientras que pasaba todo ese proceso, entonces como que no teníamos comunicación con el profesor, ¿no? Y cuando hubo eso, acá en el colegio hubo un deceso de algún estudiante. Deceso de un estudiante, me parece que no solo ha sido familiares, abuelos, padres, tíos, papás. Yo era tutora de quinto y recuerdo de un estudiante que me envió de que no podía ingresar a la clase porque su papá estaba grave. Al inicio me dijo que estaba grave. Toda la familia había caído, pero como que su papá se fue, ¿no? Después me comunicó, traté de consolarlo a él, de que, bueno, que su mamá se había salvado, y sus hermanos también. Pero los alumnos en sí, no, por lo menos de lo grado que yo he enseñado. Profesora, ¿fue fácil para usted el inicio de clases después de la pandemia? Después de la pandemia sí, porque estábamos con temor, como que habíamos quedado con miedo al contagio. Recuerdo que no podía subirme a los micros. Contraté a una persona que me traiga al colegio. Y aquí los estudiantes, 15 días, creo que venían una semana, los primeros 15 estudiantes, y la otra semana los demás, ¿no? Se turnaban. ¿Por qué? Porque necesitábamos espacio, distanciamiento. Y ese año se pasó así. No venían todos los estudiantes en conjunto. Para usted, ¿qué sintió volver a ver a los estudiantes después de que pasaran la pandemia? Conocerlos porque no los conocía. A los de primero no los había visto nunca. A los de más grados, a ver a los chicos que tuvieron muchos problemas, no solo por la enfermedad, sino también problemas así económicamente, porque sus padres habían dejado de trabajar, mucha gente había perdido su trabajo. Entonces, de verlos y encontrarnos era una alegría para mí. Teníamos sentimientos encontrados, ¿no? Como que nos daba mucha pena porque algunos me decían, yo vivía con mi abuela, mi mamá está en Chile, por decir, pero ahora estoy con mis tíos, me decían, cosas así. Profesora, disculpe, las actividades por ejemplo, la Feria de Ciencias, el aniversario del colegio, Día del Padre, Día de la Madre, ¿cómo la vivían en la pandemia? Era algo gracioso, todo era virtual, la Feria de Ciencias, todo era normal, pero virtualmente. El estudiante tenía que exponer su trabajo en la Feria de Ciencias. Y así escogimos y enviamos también a la UGEL, ¿no? Como ahora lo hemos hecho, y seleccionábamos los mejores trabajos. Y el aniversario, yo estuve en la comisión del aniversario del colegio con la profesora Ana Calero. Recuerdo que habíamos hecho una ceremonia bonita
bonita y los chicos actuaban desde su casa, pero lo actuaban con su papá, bailaban con su mamá, con la hermana, o sea, cada familia presentaba un número, ¿no? Era algo que había surgido de ellos, de los mismos padres y de los estudiantes también, porque no podían salir a hacer ensayos, pero ya lo hacían en su casa. Incluso hicimos una despedida de un profesor, así virtualmente. También me despedí de los chicos de quinto, porque yo era tutora de ellos virtualmente. Hicimos una ceremonia donde estaban presentes todos ellos, cada uno de ellos enviaba un mensaje, presentaba la fotografía del estudiante con un mensaje, que quería estudiar, qué sentimientos tenía acerca del colegio, algo así. Siempre lo hemos festejado, pero todo virtual. ¿Y usted cuál le parece mejor, las actuaciones por virtual o presencialmente? Yo no puedo comparar. Ahora presencial, incluso los ese año sí, después de la pandemia, cuando Después de que la pandemia pasó, o sea, fue fácil ver a los alumnos. claro, era más fácil porque el contacto casi era directo, ¿no? Pero el problema también era de que nos teníamos que cuidar. Entonces, cuando solo decíamos, un estudiante se siente mal, que no venga al colegio, que se quede en su casa. Y así evitábamos el contacto. Y cuando un estudiante avisaba de su casa, porque está con COVID, como que, me acuerdo de una sección ha pasado eso. Esa sección no vino, como 2 o 3 días tenían que fumigar el salón, algo así. Entonces se trataba de evitar el contacto. ¿Usted en qué año comenzó? Yo llegué aquí el año 2016. En marzo llegué a este colegio y la verdad que venía de un colegio diferente y el colegio de acá me parecía pequeño. Y como su sistema es así, con cada área tiene su salón, como que ese año también llegó la profesora Ana, no sé si ustedes la conocen todavía, ¿no? Y nos sentíamos como enjaulados, porque no podíamos salir, estábamos en nuestro salón, cosa que nunca me había pasado eso. Pero el año siguiente, después ya nos íbamos acostumbrando, ya, ¿no? Que cada uno tenía todo el mismo lugar, el material de trabajo. Profe, ¿cómo mayormente cómo eran las clases? Antes, o sea, no sé cómo eran las clases, actualmente las clases. En ciencia y tecnología se hacía mucho prácticas de laboratorio. Eso es lo que ahora no he cambiado bastante. Siempre teníamos nuestro horario, así como ustedes tienen para otras áreas, el horario de salir al laboratorio. Entonces, para no cruzar. Entonces, incluso al estudiante le decíamos, por ejemplo, ya un día martes o jueves tenemos práctica de laboratorio. Entonces, ya sabían, entonces íbamos al laboratorio, ¿no? Y así. Pero después de la pandemia, como que es un poco cambió. Y para los exámenes finales, ¿cómo lo hacían? Los exámenes finales que eran virtuales, ¿cómo se hacían? O sea, ¿cómo lo hacían para virtuales? Los exámenes. Los exámenes virtuales, al inicio solo practicábamos en inglés, pero después yo empecé a trabajar por Zoom, ya como que nos habíamos preparado ya para el siguiente año un poco más, y algunos profesores incluso utilizaron los hijos otro sistema, Clash o algo así. Claro. Sí, pero yo utilizaba, había WhatsApp, porque el estudiante ingresaba también por grupos, les tomaba su examen por grupos, o a veces solos también. Les daba un proyecto, pero no así escrito, ¿no? Les enviaba un proyecto, tenían que hacer un proyecto y el
estudiante explicaba su proyecto, cómo lo ha preparado, todo, así lo evaluaba, uno por uno. Difícil. Había chicos que desaparecían por semanas. Lo buscábamos, llamábamos, no contestaban. Hubo un grupo de profesores que vivían cerca del colegio aquí, como que se juntaban para ir a las casas y dejar, por ejemplo, las tareas de matemáticas. Recuerdo al profesor Tomasito, a la profesora Claudia, que ya no trabaja aquí, se habían reunido para ir a dejar algunos ejercicios, ¿no? Porque matemáticas se les hacía muy difícil. Así es la qué cambio. La edad siempre nos pasa la factura, ¿no? Bueno, pues al inicio, como les estaba diciendo, fue un poquito difícil acostumbrarse al método que tiene el colegio. Incluso muchos padres me preguntaban de este colegio si era nacional. No sabían que era nacional. Me decían, ese colegio es particular, ¿verdad? Y yo decía, no, es nacional. No parece, es tan pequeño, pero está diferente. No, señora, es nacional. Pero su sistema era diferente. Había estudiantes que venían desde muy lejos y yo les preguntaba por qué venían si no hay un colegio cerca de su casa, y me decían, profesora, por el sistema que tiene. Aquí es diferente, en otros colegios es diferente. Y conocí a buenos estudiantes de aquella época, todavía recuerdo a los chicos de Quito. Lo que me gustó de ellos es de que había un grupo que sabía mucho de matemáticas. Iban así de grupo en grupo a enseñar a sus compañeros, ellos mismos, cosa que ahora yo no veo eso. Al contrario, ahora el que sabe se queda para él, tampoco le dicen, pero esos estudiantes enseñaban, pero los demás también se dejaban enseñar, o sea, agradecían por lo que hacían sus compañeros. Profe, en tu época en el colegio, ¿estaban de todos los grados de primero a quinto o estaban separados completamente? No, siempre ha sido separado. ¿Siempre se separaban? Siempre. La tarde estaba. En la mañana siempre estaba primero, segundo. Y los terceros. Dos terceros. Quinto. Segundo y tercero estaba en la tarde. Pero siempre ha sido así. Profe, el mayor cambio que hubo después de la pandemia, el mayor cambio de El cambio que hubo con los estudiantes, porque hay estudiantes ¿qué ha pasado? Por ejemplo, los chicos de cuarto grado de primaria venían a primero y secundario. Sí. Y como que no habían completado todo el proceso educativo en primaria, entonces a muchos les faltaba, ¿no? Y lo mismo sucedía con los chicos de quinto. Ellos llegan a quinto, pero no habían hecho tercero y cuarto. Y la promoción que se fue, el año pasado se fue la última promoción, creo, de la pandemia. Esos chicos han llevado, por ejemplo, cosas generales, no como ustedes. Ha sido difícil. En todo aspecto ha sido un cambio, ha sido muy difícil adaptarse a todo el sistema. Difícil para los estudiantes y para los profesores. Muchas gracias, chicos.